enfrentar más este momento. Enfrentar más este momento siempre es un poco difícil de tener conciencia de que aquello que nosotros hacemos debe ser siempre hecho delante de la eternidad. Ayer, cuando ustedes contaron un poco las experiencias allá en la iglesia, quedó muy claro para mí cómo cada cosa que tú haces tiene consecuencias. Y a veces tú no sabes lo que haces, porque uno lanza y ya no es más dueño de aquello que lanzó. Una palabra que usted dijo, una experiencia que contó, después ya no te pertenece más a ti. Y alguien puede recibir y puede transformar la vida de alguien. Como también muchos otros escucharán y tal vez lo encontrarán interesante, bonito, o como también que no vale y no cambió la vida. Pero siempre tenemos que hacer las cosas delante de la eternidad, delante de aquel que no pasa. Es importante realmente hacer como si fuera la última cosa de la vida y hacerlas delante de Jesús que está en el otro. Yo me recuerdo muchas veces cuando predicaba, yo me decía a mí mismo, estoy hablando delante de Jesús, que es como nosotros escuchábamos hoy en el tema, que es verdad. Entonces tenemos que hablar la verdad, contar las experiencias como ella es, no aumentar, y hacer las cosas delante de Jesús te coloca en una dimensión divina. También tengo costumbre de que cuando beso el altar, yo siempre digo, aquí, Señor, es para amarte y no para agradar al pueblo. El pueblo es relativo, el pueblo pasa, todo acaba, pero este amor por Jesús no acaba. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos y no hacemos deben ser delante de Jesús, para Jesús que está en cada uno, que está en todos. Entonces me gustaría hacer este tema también para Él, con Él, porque sin Él no tiene ningún valor. Ustedes pidieron que hablara un poco sobre todo, sobre el sentido del sufrimiento, del dolor, de tantas cosas que nos acompañan todos los días. Quien vive y mira un poco su vida, encuentra sin duda momentos de gran alegría, pero también no demora en encontrar momentos difíciles. En estos días algunos de ustedes contaban o algunos hicieron comunión y colocaban en común la propia vida, la propia historia. Y todos, sin excepción, hablaron bastante del sufrimiento. Yo no conozco personas que no tengan sufrimientos, que no tengan dolores. El sufrimiento nos acompaña siempre desde pequeño, desde que nacemos, y nos acompaña hasta el final de nuestra vida. No podemos soñar con el día en que va a acabar el sufrimiento. El sufrimiento no acaba, es un hecho. Y Jesús también, desde nacer hasta morir, fue su vida llena de sufrimientos. Ya como niño necesitó huir para Egipto, si no lo habrían matado. Y después, en toda su vida, tuvo momentos difíciles,
hasta la cruz, que nosotros bien sabemos que es de una crueldad tremenda. Entonces, delante del hecho que el dolor nos acompaña tanto, y a veces hasta el punto de quedar loco de tanto dolor, y muchos decían en estos días de intentar matarse, que es una manera de huir del dolor, porque ya no aguanta más. O también algunos decían, fue tan grande el dolor que nació el deseo de cambiar, de convertirse. Pero delante del hecho que el dolor, que es algo que nos acompaña tanto y hace parte de nuestra vida de una manera tan existencial, debemos preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere decir a través del dolor. ¿Por qué Él permite que la humanidad sufra tanto? ¿Será eso negativo? ¿O detrás del dolor hay algún valor? Y aquí yo pienso que el primer valor que podemos encontrar es que el mismo Dios nos salvó a través de la cruz. Entonces, la cruz no es una cosa negativa, es una cosa terrible, es una cosa absurda, una cosa humanamente incomprensible. ¿Cómo puede haber personas que hacen con tanta crueldad a otros sufrir? Yo a veces pensaba, ¿cómo alguien tiene el coraje de colocar una corona de espinas en la cabeza de un ser humano, mas al mismo tiempo divino? Pero ellos no creían que Él era Dios. Pero así también, si se piensa solo en el ser humano, es mucha crueldad. ¿Cómo alguien va a tener el coraje de golpear, hacer a otros sangrar, clavar las manos, clavar los pies? Tanta crueldad difícil de entender. Pero Dios permitió, aceptó ese dolor, a pesar de tener la fuerza de decir basta. Podía colocar a todos en su lugar, de ser criatura y respetarlo a Él como divino, pero Él lo permitió y demostró a partir de este amor tan grande que el dolor tiene un sentido. Y después resucitó. Y nosotros vimos que fuimos salvados por el dolor. Entonces, esta forma de acoger el dolor que tuvo Dios, podemos decir que Él se llegó a identificar con el dolor. Él era enteramente dolor, asumido voluntariamente, hasta poder decir que quiso el dolor, Él quiso asumirlo. Entonces podemos decir, el dolor es Dios, es Él. Asumió de tal manera los dolores que todos los dolores tienen algo que ver con Dios. Todas las cruces, en un lado está Jesús. No existe ningún dolor sin Él estar abrazado, sin estar Él crucificado en esta cruz. Como también su palabra, que nosotros sabemos pasará en el cielo y la tierra, mas la palabra de Dios no pasa. Entonces también la palabra de Dios la asumió de tal manera que se hizo Dios, la palabra de Dios. Y cada vez que yo vivo la palabra, Dios entra en mi humanidad y la transforma en divinidad. Y de la misma manera, cada vez que yo abrazo el dolor, Dios a través del dolor entra en mi vida y transforma este dolor en eternidad, en amor, en algo que no pasa. Si esto es verdad, entonces cada dolor nos da la oportunidad de crecer en Dios. Cada dolor nos da la posibilidad de ser más divinos. Y para esto nacemos.
tenemos una vida, no sabemos cuánto tiempo más, una vida, para transformar nuestra vida humana en divina, en vida divina, aquel que pasa en eternidad que no pasa. Y nosotros sabemos por la historia de cada uno que lo que nos dificulta en esta vida es el propio egoísmo. El egoísmo es algo muy fuerte y él tiene muchos rostros, muchas maneras de mostrarse. Se puede mostrar hasta en las vanidades de hacer algo bueno y todavía ser vanidoso. Entonces es una forma de egoísmo, de aparecer. El egoísmo se manifiesta de mil maneras, de muchas maneras. Tantos hombres tienen la tierra, tantas formas de egoísmo tienen. Y todos nosotros ahora tenemos la tarea de descubrir dónde está nuestro egoísmo. Descubrirlo como un dolor que provoca dentro de nosotros, cada egoísmo provoca un dolor, y abrazar esta cruz y transformarlo en eternidad. Entonces, aquello que es negativo, nosotros lo podemos transformar en positivo. Y aquí tenemos una vida para hacer este proceso. Y si tal vez, como primer punto, yo diría, el dolor tiene la tarea de divinizarnos, de santificarnos. En el dolor nos santificamos. Y se santifica de una manera muy concreta. Porque a veces somos muy obstinados, luchamos por permanecer con aquel vicio, con aquel egoísmo, de aquella manera. Nosotros insistimos en equivocarnos, sabemos que estamos equivocados y continuamos actuando de la misma manera. Entonces es una cosa muy, muy difícil. Pero el dolor nos acompaña hasta ser capaces de abrirnos y entrar en esta vida nueva de amor. Entonces, algo positivo. El dolor nos santifica a cada uno individualmente. Pero el dolor también tiene una dimensión colectiva. Tiene una oportunidad también colectivamente de ayudar a los otros. Por ejemplo, si el dolor es el mismo Dios y los grandes santos decían es nuestro esposo, aquel con quien nos podemos abrazar y casarse con Dios a través del dolor, entonces esto es una verdad. Entonces tenemos la posibilidad, a través del abrazo al dolor, de generar vida para los otros, como cuando el papá y la mamá se unen y se aman sin reserva, se entregan el uno al otro, y dos personas llegan a ser una sola cosa. Aquí, casi como premio de este amor, como donación, Dios da los hijos. Y los hijos no son para los padres. Claro, ellos son un don de Dios que trae alegría para los padres, pero ellos nacen para toda la humanidad. Los padres no tienen a los hijos eternamente para sí. Tienen hijos para cuidar, para amar, también para santificarse con los hijos, para después donarlos a la humanidad y en última instancia donarlos de nuevo para Dios. Ellos vienen de Dios y vuelven para Dios. Como el Hijo es un don para toda la humanidad, así también el dolor, en cuanto abrazado y en cuanto asumido, tiene también este aspecto colectivo. Yo, abrazando las cruces, puedo ayudar a muchas personas que tal vez ni conocen a Dios.
pero tal vez hacen parte de mi familia. Yo puedo santificarlos. Y los santos entendían esta dimensión. Como niño, yo a veces preguntaba, ¿ese fulano es una persona tan buena o aquella es tan buena? ¿Por qué sufre tanto? A veces me recuerdo de algunos que estaban años y años en la cama con grandes dolores, hicieron solo el bien y ahora están sufriendo. Me recuerdo de una religiosa ya en Pinda, ya con 98 años en la cama, tantos y tantos años en la cama sufriendo y sufriendo bien. Pero quedó la pregunta, ¿pero por qué? Ella no necesita sufrir para purificarse, si ya era puro. O si nosotros miramos, por ejemplo, la vida de Madre Teresa de Calcuta, ahora a través de tantas cartas que fueron publicadas, se sabe cuánto ella sufrió. Pasó varias noches oscuras, ausencia de Dios, sufrimiento en el alma sin fin, durante casi 50 años. Y queda la pregunta, ¿por qué? Ella sufre bien. Entonces, sin duda, este sufrimiento tiene una dimensión colectiva, de comunión. Ella no estaba sufriendo para sí, solo para santificarse personalmente. Ella estaba sufriendo para tantas y tantas almas que necesitaban esta ayuda, porque no conseguían santificarse solos. Entonces, ella tenía toda una dimensión de comunión y de colectivo. Y aquí, si un alma entiende que ella tiene esta gracia de poder ayudar a los otros, es una cosa extraordinaria. Porque si yo pienso espiritualmente en el dolor, en el matrimonio, entonces cada vez que digo sí al esposo, digo sí al sufrimiento, yo puedo generar vida. Vida para Dios, vida espiritual, puedo salvar almas, puedo ayudar a otras personas que están en crisis. Entonces, el dolor recibe otra dimensión. No es algo negativo, al contrario, es una oportunidad que yo tengo abrazando este dolor y ofrecerlo por aquellos que yo encuentro que están tal vez todavía en la oscuridad y no han encontrado a Dios o necesitan de una luz. Y nosotros en nuestro trabajo constantemente llegamos a los límites. Queremos ayudar a otros y Él no quiere. Hablamos y Él no escucha. Damos tal vez un buen ejemplo y Él no lo imita. Él simplemente está en su yo, cerrado, tal vez sufriendo, pero no se quiere abrir. No aprovecha el sufrimiento, está encerrado casi como en una prisión en su yo. O está preso también de un vicio, está bajo un vicio, dominado por un vicio. Pueden ser muchos vicios, la droga, el sexo, consumismo y de tantos vicios, y no llegamos a Él. Ahora tenemos esta oportunidad que Dios también aprovechó, porque Él vio a la humanidad de esta manera. No se querían abrir, no se querían convertir, quedaban en el egoísmo. Él habló y no cambiaban. Él anunció y no recibieron su palabra. Entonces, Él usó su última arma, dando su vida, abrazando la cruz. Entonces, nosotros, como última arma, para ayudar a aquel que tal vez está totalmente encerrado, es abrazar la cruz. Tomar cualquier cruz y decir, Jesús, eres tú, yo te amo. Casi un casamiento con Dios. Y ahora nacen hijos espirituales. Y quién sabe, aquel encerrado, aquel que está preso de sí mismo, puede ser uno de esos hijos. De repente se abre, fue una gracia que lo tocó,
Esta gracia puede ser el propio dolor que usted abrazó. Fue este casamiento espiritual que usted asumió. Entonces, muchas veces queremos ayudar al otro con la parte científica, con la técnica, con la medicina, psicología, todo ayuda. Pero la ayuda más profunda, definitiva, absoluta que Dios usó para salvarnos fue el dolor. No fue la técnica, ni la ciencia, ni los milagros. Nada. Él salvó por la cruz, por el dolor, muriendo. Él nos dio la vida. Si nos comprendemos y abrazamos las cruces, Y si nosotros comprendemos y abrazamos las cruces, los dolores, entonces muchas cosas suceden en nuestra vida, como yo les decía, la santificación personal, y comienza a nacer la vida. Vida comunitaria, nace la familia, que no es generada porque tú eres bonito, o porque tú llamaste, o porque hiciste fiesta, o porque tú donaste algo. No, nació porque tú ofreciste el dolor, porque tú moriste por el otro. Tú hiciste nacer aquí una vida eterna, no una vida pasajera. Una fiesta que tú haces y que une a mucha gente termina. Pero con el dolor ofrecido, tú generas una familia que no termina, porque tú generas algo que es eterno. Amor y dolor son cosas eternas, son Dios. Usted coloca a Dios en las almas de los otros. Y aquí yo pienso que tenemos una fuerza invisible, pero tan real, tan concreta, que quizás todavía no logramos entender. Tenemos un arma en nuestras manos que derrumba hasta el diablo, derrumba al mal. Por eso Jesús podía decir, el bien, el amor, vence todo. Este amor de dar la vida, de ofrecer el dolor, y nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida, este amor derrumba cualquier muro. Hoy nosotros estamos viviendo una época quizás particular. Siempre en la vida tenemos a los grandes místicos que descubrían las grandes noches del alma y hablaban de esto. Juan de la Cruz fue uno de los grandes místicos. Él habla, por ejemplo, de la noche de los sentidos, en donde Dios permite que el alma ya no siente más nada, un fracaso. Esto sin duda para acabar con este yo. De repente la persona se siente con que no es nada, yo soy nada. Detrás de todo parece que mi vida no tiene sentido. Y hasta puede experimentar la noche del Espíritu, en donde piensa que va a ser condenado por toda la eternidad, donde quizás ya no siente más a Dios. Espiritualmente está en la oscuridad absoluta. La Madre Teresa pasó por esto. Chiara Lubich también habla, y tantas otras personas. Quien entra en la vida espiritual por amor, Dios permite estas noches. También los 6 que están aquí consagrándose, incluso yo y todos juntos en la familia de la esperanza, debemos contar con estas noches, porque hacen parte de nuestra santificación. Porque Dios nos ama de tal manera que nos quiere santo a todos nosotros. Por eso cuando yo veo que uno está en crisis, otro está en crisis, uno de tal manera, otro de otra, interiormente yo quedo agradecido, porque yo sé que ahora Dios está preparando personas para ser aquel esposo, aquella esposa para Él.
Entonces es un amor particular cuando vivimos estas noches. Pero ahora Chiara Lubich, por ejemplo, este año habló de otras 2 noches que tal vez en las espiritualidades individuales no apareció tanto. La noche de Dios y la noche cultural. La noche que vive hoy la sociedad, que todos nosotros pasamos. Entonces, la noche de Dios se experimenta cuando usted vive una espiritualidad colectiva. Usted vive la palabra como nosotros intentamos y la palabra te hace otro Jesús. Si usted vive siempre este amor recíproco con otras personas, entonces Jesús se hace presente y te hace otro Jesús. Y como Jesús, tú de repente experimentas esta ausencia de Dios. Como Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el alma de repente experimenta esta ausencia de Dios. Yo pienso quizás ninguno ha llegado a este punto, porque realmente se necesita ser Jesús. Se necesita pasar por las otras noches que te purifican. Se necesita vivir mucho la palabra y tener mucho Jesús en medio para que Él te haga otro Jesús. Y este Jesús experimentó en la cruz la ausencia de Dios. Fue tal vez el dolor más grande que Él podía pasar. Y hoy, personas como Chiara y otros experimentan esta noche de Dios. Es una cosa terrible, en donde la persona se siente abandonada por todos, Es importante en esta hora, donde la fidelidad, no perder la esperanza, ser fiel, continuar amando, no quedar en la cruz, sino que continuar amando. Después tenemos la noche de la cultura, una noche colectiva que hoy la humanidad vive. Quien es un poco sensible percibe que hay un alejamiento de Dios de una manera colectiva. Para muchos Dios ya no existe más, hay una secularización. Basta recordar estos días de Navidad. ¿Cómo es la Navidad hoy en día? Un correr a los negocios, supermercados, shopping, un afán por comprar, pero de Jesús ni nos acordamos, ni se habla. Navidad parece que es la oportunidad de ganar dinero, fiesta, aprovechar, y Jesús, que es el motivo, pareciera que no existe. Si existe, existe como consumo para ganar a partir de él. Entonces se hacen pesebres para ganar, tal vez se hacen músicas, conciertos para ganar, pero entender que Jesús nació para transformar nuestra vida, para enseñarnos a amar, esto está muy lejos. Entonces es un dolor muy grande al ver que se ha hecho con la Navidad, un dolor. Y así también usted puede ver tantas otras cosas. Si yo pienso en el aborto, que poco a poco se está legalizando, siempre un país más y otro, y parece que con eso se entendiera que el país es moderno, está creciendo, asume la modernidad, está involucrado y ya pronto a aprobar el aborto. Y quien no aprueba pareciera que está en el tercer mundo, que está todavía atrasado. Quien es moderno tiene que aprobar. ¿Y qué es el aborto? Es matar. Matar a Jesús, matar niños, y no se puede hablar de matar porque se dice, no, eso es una cosita, eso es normal, no tiene nada. Entonces, no se percibe más la divinidad que está en el niño, también en los efectos. Parece que solo se ve la cosa biológica, la cosa química.
que puede eliminar y tirar fuera, o aprovechar para hacer otras cosas. Entonces esta presencia de Dios en el hermano no se ve más. El hermano vuelve a ser nuevamente un objeto que yo tengo que aprovechar al máximo para ganar. O si yo pienso en la sexualidad, cómo se explota al hermano, a la mujer, a los niños, todo solo para tener placer. No se piensa en el mal que provoca, en el mal que se hace realmente en el alma del niño que es explotado. Si pensamos en la droga, es la misma cosa. Se quiere ganar vendiendo sin pensar en el sufrimiento que provoca al otro, que se convierte en un dependiente, un esclavo. Y tal vez es peor que en el tiempo de los esclavos, porque quien entra en el vicio, después tiene que hacer algo que quizás ni quiere hacer, robar, venderse, hasta matar. Entonces comienza todo un círculo de violencia, un círculo del mal, que no solo lo hace sufrir a él, sino que a muchas personas. Y quien mira de una manera un poco crítica este mundo, ve la cruz en todas partes. Y hasta puede tener una cierta tendencia de decir, no hay más que hacer. Hasta el peligro de perder la esperanza, de perder la fe. Y muchos se preguntan, ¿Dios existe con tanta confusión? Y realmente no podemos decir, existe un Dios bonito, un Dios que es lindo, que tiene ojos azules, cabello largo, que anda por el mundo haciendo milagros. Pero podemos decir que existe un Dios crucificado y abandonado. Un Dios que realmente asume esta cultura, la cultura del tener. Cada uno quiere siempre más, siempre este egoísmo. Asume toda esta estructura de esta humanidad, de esta secularización, es una noche. Y quien es sensible puede abrazar esas cruces y no parar en la cruz, no parar en el noticiero que trae todas estas noticias crueles. Un día yo vi 6.000 personas fueron asesinadas el año pasado en Río y colocaron rosas en la playa por cada uno que murió. 6.000 son muchas personas. Todos los días se matan jóvenes, vidas, en una ciudad sola. ¿Cuántos en la humanidad? Entonces hay un dolor terrible. Y si nosotros no queremos entrar en una depresión y quedar en lo humano y pensar que ya no hay cómo, quedar sin esperanza o comenzar a crear nuestro mundito, hacer muros alrededor de nuestra casa y no salir mucho, hacer algo para aprovechar esta vida pequeña y encerrarnos en nosotros mismos. Si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, entonces deberíamos aprovechar estos dolores, verlas, registrarlas, no ser ciegos, ver con ojos abiertos en qué punto está la humanidad y ver en cada una de estas situaciones a Jesús abandonado. Entender que aquí hay una noche cultural, profunda, estructural de nuestro tiempo. Y abrazar, no huir. Abrazar y decir, Dios quiere que aquí, en este mundo, yo sea esperanza, como dice el Papa, embajador de la esperanza. ¿Pero qué significa ser embajador? Mirar y solo registrar y solo ver, o hacer algo más. Yo pienso que ese algo más, exactamente, y cada vez que se presenta, abrazar y decir, eres tú, Señor, mi único bien, yo te amo. Abrazar
y vivir este matrimonio con Jesús crucificado. Y ya ofreciendo este nuevo Hijo espiritual para esta humanidad que está sufriendo. Y así, si nosotros abrazamos las cruces, cada uno en su lugar, las cruces personales, las cruces colectivas, entonces ya nosotros hacemos nuestra parte que falta a la salvación del mundo, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta para la salvación del mundo. Y así vamos a vivir lo que dice Jesús, que cuando esté en la cruz voy a atraer a todos hacia mí. Cuando nosotros estamos en la cruz vamos a atraer a las almas hacia Dios. Yo no veo posibilidad de ayudar a las almas si no es por medio de la cruz. Y aquí también me gustaría decir una cosa para nosotros. Esto tal vez es fruto de este libro que yo leí de la Madre Teresa. Después de haber terminado, me gustó mucho. Yo vi este amor infinito que ella tenía por el alma de cada uno y no tanto por el cuerpo. Porque muchas personas a las que ella predicaba ya estaban semi-muertas. Ella predicaba, lavaba, ordenaba y ya morían. Pero estos pocos minutos, estas pocas horas en que ella tenía contacto con las personas, ella se preocupaba por el alma de la persona, porque el alma es eterna. Yo recuerdo que en una experiencia que ella encontró a una persona en la basura, y esta persona lloraba y decía: mi hijo me tiró a la basura. Y la Madre Teresa ayudó a esta persona a perdonar, de perdonar a su hijo que había hecho esta crueldad. Y esta persona logró perdonar y morir en paz. Y la Madre Teresa decía: vivió como un perro, pero murió como un ángel, porque perdonó. Entonces es importante ver en cada drogado, en cada joven que llega, en cada persona, también en los enfermos de SIDA, que llegan en su etapa final a nuestra obra, los niños, y donde Dios nos quiera, ver cada vez más no solo la persona física, sino también el alma. Puede ser que alguien se vaya y no conseguimos curarlo, sanarlo de la droga, de la dependencia. Pero tal vez le ayudamos a que él se encuentre consigo, que él comenzó quizás a amar en algunos momentos, o él en su alma hizo alguna cosa buena. Eso es importante. ¿Cuántos de los que nosotros hemos ayudado después los mataron o murieron por algún accidente u otras cosas? Pero todo lo que nosotros hicimos en el alma de la persona es para la eternidad. ¿Qué hicimos con el cuerpo? Ya está en el cementerio. Si yo pienso en Luciano, que se recuperó aquí, creció con salud y todo muy bien, de repente en un accidente de moto muere. Entonces, todo lo que nosotros hacemos por la persona, como por ejemplo engordar, mejorar en la salud y todo lo demás, tiene un valor porque detrás de todo está el amor. Pero es algo que se hace y el día de mañana va para el cementerio. Ahora, todo lo que se hace para el alma de la persona, para la persona aprender a amar, crecer y tal vez ofrecer sus dolores, esto es para la eternidad. Entonces yo pienso que nuestro trabajo para ganar en calidad y para tener más sentido también para nuestra vocación, debemos siempre mirar al otro delante de la eternidad y devolver al otro la esperanza. Esta esperanza, tu vida tiene sentido. Y aquí yo pienso tal vez la novedad en la recuperación es exactamente no ser paternalista con el otro,
resolver el problema con remedio, con esto, con lo otro. No, sino decir al otro, tú tienes algo que no muere. Tocar a este Dios en el otro y hacer que Él descubra a este Dios y comience a amar. Y aquí hay una cosa divina, esta inspiración de vivir la palabra, porque Él, viviendo la palabra, comienza a amar y crece su alma. Crece Dios dentro de Él, crece algo que no muere. Y así nos ayudamos. Él se libera no solo de las drogas, sino también de su egoísmo, de sus límites, y Él va creciendo. Él va a ser protagonista de su vida. Nosotros no vamos a ser paternalistas con Él, sino que le vamos a enseñar a pescar. Quiere decir que le enseñamos a Él a curarse. Él tiene la fuerza dentro de Él para curarse. Basta con que Él ame. Y si Él viene y nos cuenta sus historias de sufrimiento, que le hacen a veces sufrir, y Él no consigue olvidar, podemos decirle, no olvide lo que usted está viviendo, pero tú puedes amar, tú puedes abrazar la cruz. Y si Él abraza la cruz y ama, Él, más allá de curarse, se salva para la eternidad. Él salva muchas vidas. Entonces, Él también se convierte en un embajador de la esperanza. Se vuelve un salvador de tantos otros. Pensando en la multitud de jóvenes que aún están en la droga, nosotros aquí consagrados somos pocos para atender a todos. Por esto debemos preparar a través de estos jóvenes que están con nosotros embajadores de la esperanza. Debemos prepararlos para que ellos también abracen la cruz, que sean personas que amen, vivan la palabra y así vayan por el mundo mejorando y abrazando este Jesús que sufre hoy en tantas noches oscuras. Entonces, lo que me encanta de este trabajo, no tanto la parte que se ve externa, sino la parte interna, tocar el alma de los otros. También esto me dejó contento ayer cuando ustedes hablaron. Yo vi cómo la palabra entró y tocó el alma de ustedes y los hizo crecer. Cada uno a su manera y cada uno volvió a ser de nuevo palabra viva. Se vuelve esperanza, se vuelve amor, se vuelve otro Jesús. Esto es importante. Y así nuestra vida pasa porque quedamos viejos, pero al mismo tiempo no pasa, porque dejamos eternidad, dejamos a Dios en el alma de los otros y este Dios continúa viviendo. Muchas personas que yo ya encontré en mi vida, no sé dónde están. Y muchos quizás ya nunca más los voy a volver a ver. Están en este mundo o ya murieron. Pero aquel Dios que tú sembraste en el alma de cada uno, continúa viviendo, continúa creciendo y nos encontraremos. Entonces vale la pena sufrir, vale la pena renunciar a muchas cosas, los deseos personales, los afectos. Aquí está también el sentido de nuestros votos de pobreza. Vale la pena donar todo. Vale la pena también renunciar a nuestra sexualidad para aquellos que tienen los votos. Vale la pena obedecer e ir por el mundo entero por amor, porque así tú siembras y entregas a Dios. Entonces tú renuncias a algo humano y con este dolor que puede provocar va a dar a Dios al mundo. Usted da una esperanza verdadera, como nosotros escuchamos hoy en la mañana, en esta encíclica que el Papa escribió sobre la esperanza. Vale la pena. Y necesitamos entender que el dolor que el mundo rechaza muchas veces
que algunos abrazan y permanecen presos por el dolor, para nosotros es una oportunidad de abrazar, de amar, de hacer fiesta y, más allá del dolor, continuar a amar a cada uno que encontramos. Entonces, el dolor casi como que fecunda dentro de mí las semillas que yo después voy a sembrar. Si yo abrazo el dolor, este fecunda mis palabras y todo lo que yo voy a hablar toca después los corazones. ¿Se entendió? Tenemos una vida. Si tuviésemos muchas, podríamos dar muchas. Como tenemos una, debemos dar esta vida y dejar que esta vida se transforme por el dolor. Porque a dor abrazado em si Porque el dolor abrazado en sí ya tiene su valor, es el amor, y transforma tu vida. Aquel que tiene un amor por Jesús abandonado tiene una vida fecunda. Donde va, nacen las cosas. Nelson me decía ayer, en el primer encuentro que tuvo con los jóvenes, habló del dolor. ¿Qué podría hablar para un grupo que estaban un poco alejados de la iglesia? Esto provocaba mucho dolor al corazón del obispo. Él me dice, cuando pienso en estos jóvenes, yo no consigo dormir porque se estaban separando un poco en un radicalismo, en un cierto fanatismo. ¿De qué podría hablar? Del dolor. Y abrazando el dolor, estando en medio de ellos. Y así nació en muchos una vocación nueva. Y aquel radicalismo que ellos tenían, que era una cosa también bonita porque era radical. No miraban televisión, colocaban en común, no jugaban fútbol. Era algo realmente muy radical. Y vivían siempre, se reunían, seguían una persona humana. Entonces necesitaban encontrar a Dios. ¿Pero qué Dios? El Dios de la cruz, aquel Dios verdadero. Entonces yo no podía hablar de otra cosa. Y aquellos que entendieron, abrazaron. Nelson fue uno de ellos. Comenzaron y continuaron aquella vida radical que tenían, transformaron, entendieron y continuaron en el camino correcto. Todas aquellas personas que yo veo a veces, estos líderes que hacen grupos, sean de izquierda o de derecha o no sé qué grupo, pero que tienen ideales, nosotros no podemos decir, ustedes tienen que dejar todo y comenzar de cero. Tienen que ayudarlos a vivir estos valores, pero para vivir algo correcto y no para aquella ilusión, para aquella cosa humana. Entonces, solo podía hablar, pienso hoy, del dolor, de la esperanza, que algunos entienden, y con esto continúan siendo radicales, pero en la dirección correcta, fiel a Jesús. Eso sucedió. Después de un tiempo, la mayoría volvió a la iglesia, y hasta hoy, ¿cuántos y cuántos están en la iglesia? Entonces, el amor, el dolor, la cruz están muy unidos, muy unidos. Yo veo en mi vida, la cosa está mucho más unida de lo que pensamos. Y cuando alguien se para, es necesario quedar con el oído atento. Por ejemplo, hoy en las obras de la iglesia, muchas veces se dice, el funcionario tiene que ser profesional. Entonces,
La profesión es una cosa, la religión es otra. A religião O se dice negocio es se negocio, diz negócio, religión es religión. religião Eso es siempre peligroso, porque eso no es verdad. porque não é verdade. Yo no puedo separar. Eu não posso Si yo tengo que ser una persona en el negocio, por ejemplo, y otro después en la iglesia, e outro depois na entonces igreja, yo me voy a dividir en mí eu vou mismo. me dividir em mim mesmo. Entonces yo ya estoy frustrado Eu já estou desde frustrado el comienzo, desde el principio, desde por la o início, estructura, pela porque Dios quiere estrutura, todo unido. porque Deus quer todo Entonces unido. yo necesito también en el negocio No tener negócio, el amor, ter o amor. hacer por amor. Fazer Yo no puedo hacer una fábrica solamente para cultivar mi yo, somente para cultivar para meu yo eu, ganar, para solo yo crecer. Yo sé cómo hacer, yo. Entonces Dios va a decir, Então Deus vai sí, un consagrado, ser yo voy a dejar esta fábrica vou en la deixar quiebra esta fábrica na porque está falência, perjudicando porque tu está yo. prejudicando o teu eu. Pero cuando yo Mas entiendo quando eu entendo también las cruces de la fábrica, las dificultades, yo puedo transformar eu posso y transformar ante cualquier dolor yo voy más allá y Dios que está viendo estas cruces, esta fábrica, ve que está santificando a la persona, Él da su bendición, Ele dá toda a sua bênção. da toda la providencia. ¿Por qué? Porque Él ve que no te Ele perjudica. veja que não te prejudica. Así también ustedes Assim também, en las facendas, vocês, nas cuando fazendas, ustedes están quando unidos, vocês estão unidos, ustedes provocan vocês todas provocam las gracias de Dios. todas as graças de Deus. Porque para que ustedes estén unidos, Para vocês cada serem uno unidos, tiene que morir. cada tem que No morrer. piensen que la unidad es Pensa posible unidade sin é la cruz, possível sin la muerte de alguien. sem a morte. Solo muriendo se vive y se construye la unidad. Vive e se constrói uma Esta unidad que algunos tal vez tienen en la cabeza de estar juntos, que todo va bien, que se abrazan, todo bien, todo humano, todo muy bonito, humano, eso no es la unidad de Dios. a unidade. La unidad que Dios quiere Unidade que nace Deus quer, en el dolor, en la renuncia. Porque yo no puedo existir eu não posso para poder existir construir la para unidad. poder construir uma Como los granos de trigo, ¿no? Que para formar el pan, cada grano tiene que desaparecer, Cada grão tem que desaparecer. tiene que morir. Después se hace el pan. Depois se Mas faz. dentro del pan, cada grano de trigo está. Cada trigo Ni siquiera disminuido, está enteramente allí dentro, pero de una manera diferente. de uma maneira No como não yo trigo formado, fundido, con aquella característica, no, molido, muito triturado, parece pero sofrido. está allí dentro formando este pan. Formando Si nosotros queremos ser Se una nós unidad queremos ser uma donde Dios unidade, está, onde Deus esta luz de está, Dios para el esta mundo, luz de Deus para cada o mundo, uno tiene que morir a sí mismo. No hay por dónde. Y esa muerte no es solo una vez, essa morte não é sino uma que vez, constantemente, todos los días, en todos los momentos, en cada instante, siempre, siempre, siempre. sempre Y así nace la vida, e assim así nace la unidad. a vida. Entonces, si Dios está viendo que la unidad se está realizando, cada uno está muriendo a su forma, a su manera de ver, Sua maneira, y una vez más cree en el otro, muriendo, 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 morrendo, morrendo, Dios dice, morrendo, aquí yo puedo dar mi bendición. eu posso ¿Por dar qué? minha bênção. Porque están muriendo, están creciendo, se están santificando. Estão se Yo voy a estar en medio de ellos y ayuda en todo lo que necesitan. tudo que Pero cuando Él ve mas quando dos ele o tres personas, duas, três, cada una de quatro ellas pessoas, luchando cada está para afirmar su para personalidad, afirmar sua yo tengo razón, yo, eu, ¿qué hace Dios? eu, que Deus faz? Deixa sofrer, Deja sufrir, deixa tudo, deja que nos equivoquemos. pode ir embora os jovens, Pueden irse los jóvenes, pueden suceder tantas cosas e não vai para y no frente vamos de um para jeito adelante ni de una manera ni de otra. ¿Por qué? Deus Porque quer Dios que quiere vocês que ustedes sean sejam uno, santos. sean santos, mueran a sí Vai mismos. apertando, apertando, Entonces Él va apretando, apretando, hasta que cada uno comprende, yo necesito morir. defender. Ahora basta de defender mi yo, Eu yo vou quiero dizer ao morir, outro, yo voy a decir al otro, eu não me consigo, disculpas, não precisa de yo no logro, yo necesito de ti, nos vamos a unir. Y aquí entonces Dios puede actuar.
Este es el proceso de toda santificación. Y crea que todo esto, que puede provocar muchos dolores, crea que esto es el amor de Dios, personal, particular para cada uno. Por eso para nosotros, en esta obra, muchos quizás no logran entender. No es nuestra costumbre sacar a una persona, cambiarla para resolver el problema. Sería más fácil. Pero ¿dónde queda la santificación? Si yo saco a alguien del dolor, del proceso que él tiene que pasar para santificarse, yo puedo quizás externamente resolver el problema rápidamente. Y el mundo dice, estaba en la hora de cambiar. Pero ¿cómo queda la persona? La oportunidad de crecer, el plan de Dios, tal vez de apretar, la persona va a continuar. Quizá va a ser transferida a otro lugar y allá va a suceder la misma cosa. Cuando estaba en la cruz, no tenía a alguien que tuviera la luz de ayudar a morir solemnemente. Entonces lo cambian de lugar y va junto con la cruz. Y cuando en el otro lugar continuó el problema, fue nuevamente transferido, no fue resuelto. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos a resolver nuestros problemas, deshacer nuestros bloqueos, no ser ingenuos o ciegos, saber la fuerza que existe también en nuestro inconsciente, los traumas que cada uno vivió, creer y saber que algunos están en el límite de la propia limitación. Por eso tenemos aquí el ADI que nos ayuda tremendamente también el inconsciente a desbloquear lo que está bloqueado, pero siempre con la única finalidad de santificarnos personalmente y de santificarnos juntos por medio de la cruz. Entonces, no queremos sacar todas las cruces de esta obra. Si yo sacara todas las cruces, yo sería un gran ladrón en la vida de ustedes. Les quitaría la oportunidad que ustedes tienen de realizarse para ser felices, para ganar la vida eterna. Y además de esto, les quitaría a ustedes la oportunidad de salvar almas, salvar vidas. Entonces, haría de esta obra una mera obra social. Y este punto de referencia que el mundo tiene y que no sabe qué es, mirando para la facenda de la esperanza, siente la diferencia que no sabe qué es, pero nosotros sabemos. Es el amor a Jesús abandonado. Entonces, no podemos sacar a Jesús abandonado de entre nosotros. Por eso Nelson no se cansa de decir, y también lo escribimos en los estatutos, nuestra fuente de inspiración, ¿quién es? El hermano. ¿Pero qué hermano? Drogado, dependiente. En último análisis, ¿quién es fuente de inspiración? Jesús crucificado en el hermano. Jesús sufriente en el hermano. Y tal vez aquellos que ya otros no quieren, que hicieron tantas internaciones y vienen aquí, cuando logramos ver a Jesús en ellos y amando, 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 comienzan a hacer la vida nueva por la cruz. ¿Lograron comprender? Algunos tal vez pueden tener miedo, pero necesitan tener miedo, porque la cruz en la que Jesús pasó fueron algunas horas y la alegría fue una eternidad. Las cruces pueden parecer grandes, pero son pasajeras. La alegría, la eternidad que viene es eterna. Y quien abraza la cruz y va más allá, amando, 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 experimenta una libertad, una alegría, una paz que es mucho, mucho más grande que la cruz. La Madre Teresa de Ávila dice, cuando no encuentro la cruz, mi vida no tiene sentido. Yo no encuentro la alegría, no encuentro la paz, nada. Entonces no vamos a tener miedo, vamos a hacer el entrenamiento de abrazar la cruz
ver a Jesús en la cruz y así hacemos crecer la intimidad con Él, nuestra santificación. Obrigado, né? Gracias.